Hola, mi nombre es Diego Tola y en esta oportunidad vamos a utilizar el software QGIS para poder desarrollar mapas. Bien, para, este es el entorno del software QGIS y a continuación vamos a ir ingresando las herramientas que vamos a utilizar para poder realizar el diseño de mapas. Bien, una de las principales herramientas que se requiere para poder introducir las capas son estas opciones que están acá incluidas en la parte izquierda. Bien, por defecto muchas veces no están incluidas, entonces se las puede incluir a través de esta opción que es en la pestaña Ver, barra de herramientas y administrar capas. De esa manera, como bien, ahora la desactivé y de esa manera la activo, ¿no? Bien, a continuación vamos a introducir unas capas de tipo shapefile, ¿no? Que son capas de tipo vector polígono, ¿no? Entonces vamos a introducirlas mediante las siguientes operaciones. Bien, primero hay que ubicarse en el directorio donde se encuentran estas capas y a continuación hay que ir introduciéndolas. Por defecto aparecen todos los archivos que se encuentran, que hay archivos de apoyo y los archivos que son archivos gráficos, ¿no? Como son los shapefile. Entonces acá, si seleccionamos shapefile, vamos a visualizar solamente aquellos archivos que tengan esta extensión. Pulsamos en abrir y en añadir. A continuación vamos a observar que se han incluido varias capas dentro del software. Bien, lo que vamos a hacer es a continuación vamos a realizar un mapa de los municipios. Mapa de los municipios de La Paz. Vean, entonces acá tenemos los municipios. Podemos ir subiendo algunas capas para de esta manera poder visualizarlas mejor, ¿no? El orden de la visualización va de arriba para abajo, ¿no? O sea, las capas que estén en la parte superior van a sobreponerse por encima de las que estén en la parte inferior. Vean, otra característica importante que es necesario realizar es el hecho de que en este caso estamos trabajando con un sistema de coordenadas y un datum de referencia, el cual tenemos que saberlo identificar, ¿no? Todos los objetos espaciales tienen estas características y es necesario poder analizarlas. Bien, hay una infinidad de datums y proyecciones. Los más importantes se pueden obtener mediante esta opción que está acá en Users. Bueno, el user es un sistema de referencia que ha sido definido por el usuario, ¿ya? Pero nosotros vamos a utilizar un sistema de referencia que es mucho más aplicable para lo que es La Paz. En este caso vamos a utilizar el sistema de proyección UTM Zona 19 Sur y W4. Eso se lo puede obtener a partir del EPCG, que es el código de referencia de este conjunto proyección datum, que es el 32719. De esta manera 32719, si colocamos en esta parte superior 32719, acá también ya nos direcciona directamente a esta. Y bien, ya una vez que lo hemos incluido, ya tenemos acá las capas habilitadas para esa opción, ¿no? Bien, a continuación lo que vamos a hacer es ingresar, podemos hacer algún tipo de, antes de crear el mapa, podemos hacer algún tipo de simbología en estas capas para poder visualizar mejor. Por ejemplo, el color rosado no es tan interesante para poder hacer municipios, ¿no? Entonces podemos cambiar esto pulsando en propiedades y en simbología podemos cambiar el color, ¿no? ¿Qué color es más interesante? Por ejemplo, un color que sea un poco más vistoso, un poco más claro, como es un verde, aplicar y aceptar. Entonces ya se aprecia una tonalidad diferente en la capa, ¿no? Y estas son las poblaciones de La Paz. Y en las poblaciones de La Paz, si podemos consultar la información que tiene esta capa, aquí podemos apreciar que tienen diferentes poblaciones, ¿no? O sea, están con cada una de estas localidades tiene una población determinada. Entonces, vamos a apreciar que hay diferentes poblaciones, diferentes localidades con diferentes cantidades de poblaciones. Entonces, una representación más interesante sería poder utilizar estas capas para poder realizar un mapa de poblaciones que discrimine la cantidad de poblaciones que existen en cada lugar. Eso se lo puede hacer a partir de las propiedades de esta capa y en simbología vamos a utilizar la opción categorizado y vamos a seleccionar población. Entonces, si podemos clasificar, acá van a dar, bueno, categorizado no es tan importante, tal vez un color de intervalos. El intervalo puede ser graduado. Entonces, de esta manera vamos a observar intervalo igual, podemos colocarlo con cuantiles. Tal vez no permitan población.
y de esta manera podemos tener una cantidad de poblaciones que puede ser definida también por el tamaño, por el degradé de los colores, ¿no? Como pueden apreciar, hay lugares con mayor población y otros con menor población en función de el- la cantidad de, la intensidad del color rojo, ¿no? Entonces puede haber esa diferencia. Por ejemplo, acá hay una población relativamente baja, mientras que en estos sectores hay una población mucho más alta, ¿no? Que se corresponde a la ciudad de La Paz. Bien, entonces ya una vez obtenida esta representación, lo que podemos hacer, tal vez un poco jugar con los intervalos que no están muy interesantes, tal vez intervalos más, unos intervalos que sean más, mm, que tengan una mejor clasificación, por ejemplo, intervalo igual le ponemos, que no va a dar mucha desviación. Con rupturas también se puede trabajar o algún otro, ¿no? El cuantil también es interesante, ¿no? Em, Bien, tal vez podemos utilizar otra clasificación que sea mucho más baja, que solamente relacione población, por ejemplo, poblaciones que tengan que vayan hasta el orden de los 1500, ¿no? Entonces podemos modificar esto mediante esta opción, a continuación de 1500 a 2500 y las que son superiores a 2500, ¿no? Entonces aquí en la leyenda le podríamos colocar simplemente menores a 1500 y en este otro caso mayores a 2500 habitantes, ¿no? Mayores a 2500 habitantes. Entonces ponemos a aplicar y aceptar. Y aquí ya se nota las categorías, ¿no? Con los diferentes colores. De 3 colores me parece interesante. Bien, para poder crear los mapas, vamos a ir a esta opción. Nueva composición de impresión, que está en la barra de herramientas. Esta sale por defecto. Bien, pues mejor vámonos por esta parte que es el administrador de composiciones, que es una opción más interesante. Acá se puede generar varias visualizaciones que se pueden ir creando para poder ir desarrollando varios estilos de mapas, ¿no? Nosotros vamos a crear uno inicialmente, entonces vamos a colocar el valor de 1, vamos a decirle que va a tener el nombre mapa 1. Aceptamos y se va a crear automáticamente. Y acá ya tenemos el entorno gráfico por defecto. Bien, algunas configuraciones básicas. Primero, lo importante es ver si estamos trabajando con capas que tienen un sentido vertical, entonces tal vez sea más interesante colocar el mapa en un sentido vertical. Para hacer eso y para colocar el tamaño de la hoja, también vamos a hacer esta opción. Hacemos en cualquier parte de la hoja en blanco, un clic derecho, propiedades de la página. A continuación aquí en la parte derecha va a aparecer el tamaño de la hoja. En este caso está configurado como A4. Podemos darle un tamaño carta, que para nosotros va a ser más estándar. Y esto que va a ser horizontal, le podemos poner como vertical. Y bueno, pues de esta manera nosotros podemos colocar el tamaño de la hoja y también la posición en la que está, o vertical o horizontal, ¿no? Entonces de manera vertical va a ser mucho más interesante. Antes de poder realizar mapas, una opción que se tiene que realizar, que es bastante importante, es poner marcas, ¿no? Entonces es necesario colocar determinadas guías para que podamos poner los márgenes de trabajo y tengamos un mapa mucho más estilizado que va a guardar relación con los márgenes, ¿no? Entonces para eso vamos a crear esta opción que es guías en esta opción y vamos introduciendo las guías en base a la distancia con respecto al papel. A medida que introducimos una guía aquí con la opción guías horizontales se va a crear acá una flecha. Entonces esa flecha mientras nos vamos moviendo vamos a ver que va variando el valor. Valor que podemos colocarlo de manera referencial pueden ser 20 milímetros o 2 centímetros, ¿no? Que van a equivaler a esta distancia. Entonces podemos colocar a continuación una segunda guía que va a estar en la parte inferior. Como vemos bien, esto llega hasta los 280 más o menos, ¿no? Entonces, siendo aproximados llegaríamos a unos 260. De esa manera tenemos 2 centímetros también en la parte inferior. Y también vamos a colocar guías verticales, ¿no? Una guía vertical que va a ir en este sentido. Vamos a poner en este caso unos 2.5 centímetros y una guía adicional para el otro margen que va a estar en la parte final que tiene que ser 216. Entonces coloquémosle alrededor de 216, entonces 196, ¿no? Por ejemplo.
Cuando colocamos números grandes así, bueno, está entrando dentro de este margen, ¿no? Otra parte importante es colocar un carimbo en la parte inferior del mapa. Entonces, eso se puede lograr colocando también, pero colocando previamente un límite para colocar el carimbo, ¿no? Entonces, esto va a ser un límite horizontal. Colocaremos una guía horizontal y vamos a ir identificándola. Como podemos apreciar, si aquí es 260, entonces aproximadamente como para tener un margen, un carimbo que sea razonable, podemos colocarle un valor de 230, ¿no? Unos 3 centímetros, bueno, tal vez un poco más, 220, ¿no? 4 centímetros o 5. Bueno, con 5 está aproximadamente bien. Para no ser colocar un carimbo muy amplio, colocaremos 44.5 centímetros. Bien, a continuación vamos a ingresar la ventana de visualización que nos va a permitir poder representar lo que hemos visualizado en QGIS al representar estas capas, ¿no? Entonces, para eso vamos a ingresar a esta opción que se llama añadir un nuevo mapa a la composición y vamos a estirar todo lo que nos queda en la parte superior y vamos a tener a continuación el mapa, ¿no? La visualización, la parte visual del mapa. Entonces, acá en esa parte, una vez que creamos este objeto, se va a crear acá el elemento mapa 1. Como podemos ver, si lo apagamos, va a perderse y lo podemos prender. Entonces, es importante seleccionarlo para poder hacer lo siguiente. Bien, una de las cosas clave que tiene que tener en cuenta durante la representación de mapas es la escala. Entonces, trabajamos con una escala acorde que permite poder ajustar los límites de estas capas al límite de la ventana de visualización. Por ejemplo, probemos con 300.000. Es demasiado, ¿no? Entonces tenemos que ir aumentando un 0 más, 3 millones, 4 millones. Con 4 millones ya tenemos una aproximación bastante interesante. Bien, ahora para centrar eso, el objeto se puede utilizar esta opción que tiene acá esta hoja con flechas, entonces la podemos ir moviendo, podemos ir seleccionando este objeto y moviéndolo. Bien, entonces hasta ahí ya queda interesante. También se puede aplicar rotaciones en estos mapas, ¿no? Por ejemplo, se puede colocar un ángulo de 10% y vean cómo ha ido rotando, ¿no? Pero por lo general se coloca un valor de 0, ¿no? No vamos a utilizar un valor eh, más superior a ese. Bien, lo siguiente, vamos a colocar en este mapa unos márgenes y las grillas para que se pueda georreferenciar la información que está acá y se pueda identificar de manera coherente con coordenadas, ¿no? Entonces, para eso vamos a ir a la opción cuadrícula, vamos a introducir una cuadrícula, modificar cuadrícula, y en esta opción vamos a ir seleccionando acá el intervalo, ¿no? El intervalo es clave para poder tener un intervalo bastante que sea un intervalo que represente de buena manera las divisiones entre los intervalos de coordenadas. A veces es bueno tener un valor referencial. Por ejemplo, acá yo tengo un valor de aproximadamente 426.837. En la parte inferior, donde dice coordenadas, se nota, ¿no? En el otro lado tengo un valor de 769. Aproximadamente hay 300.000 de diferencia, ¿no? Entonces, de 400 a 700, ¿no? 700. Entonces, esos valores de referencia se los pueden colocar tal vez un poco más marcados. Entonces, el intervalo en X podemos colocar, en vez de colocar un valor de 100.000, tal vez cada 50.000. Observemos. Y bueno, demasiado, ¿no? Entonces, trabajemos con 100.000. 100.000. Y en esta otra parte también, lo ideal es colocar una grilla que sea de tipo cuadrado. Entonces, para eso se puede utilizar se puede repetir los valores en X y en Y. Y también queda más estético, ¿no? Bueno, a continuación lo que vamos a hacer es introducir un marco, que va a ser el límite que vamos a tener en el mapa. Puede ser mediante una cebra, es algo interesante, o también se puede utilizar simplemente con bordes, ¿no? Unos bordes. Bien, aquí tenemos, aquí se le puede dar un grosor más mayor o menor, ¿no?
valor de 0.7 milímetros, por ejemplo, ya da una opción interesante, ¿no? Si se han salido, estaban realizando, estaban diseñando y luego han hecho clic en otro sector, entonces vuelven para volver a las opciones que estábamos modificando, nos vamos a cuadrículas, cuadrícula y modificar cuadrícula. Bien, a continuación vamos a dibujar las coordenadas, ¿no? Dibujaremos las coordenadas. En este caso, las coordenadas van a ser de tipo decimal. Bueno, eso de decimal significa que van a tener aquí valores decimales, ¿no? Bien, entonces vamos a ver, aquí como podemos ver, en este caso está bien colocado la orientación de estos números de coordenadas, pero en este otro caso, en las partes verticales, los números deberían de seguir también esa orientación, las coordenadas. Entonces, por ejemplo, en derecha podemos colocar, em, en la izquierda podemos colocar una opción ascendente y en la derecha una posición descendente, ¿no? Para eliminar esos valores decimales que están ahí molestando porque no tienen ningún significado, podemos colocar acá 0 y listo. Ya tenemos automáticamente las coordenadas, ¿no? Para volver aquí cuadrícula, modificar, ¿no? Entonces de esta manera ya tenemos la cuadrícula. ¿Qué más es interesante acá? Bueno, em, podemos aumentar el tamaño de la letra, pero en este caso lo dejamos por defecto. No nos olvidemos que estas coordenadas tienen que estar dentro de los márgenes, ¿no? No tienen que escaparse de. Entonces podemos utilizar aquí afinando detalles con nuestra bobina a pulso. Se puede ir modificando estos valores, ¿no? Bien, de esa manera ya tenemos un marco de referencia en este caso, si las líneas tal vez dificultan la vista, también se puede colocar o cruces o marcadores. Bueno, un color sólido para este caso va a ser bien porque no hay muchos objetos representándose. Bien, con eso ya tendríamos este tema trasladado. Ahora, otro aspecto importante es también colocar el norte, ¿no? Entonces el norte se coloca a través de una imagen, ¿no? Añadir una nueva imagen a la composición. Colocaremos el norte aproximadamente acá. Para poder encontrar el norte, QGIS tiene un montón de imágenes por defecto dentro de que están incluidas ahí los símbolos cardinales. Entonces, una vez que hemos creado este objeto, imagen, entonces a continuación vamos a buscar esos objetos, ¿no? Entonces vamos a directorio de búsqueda y aquí automáticamente se va a ir cambiando las opciones que nos dan, ¿no? Aquí vamos a ver que tenga un norte o también hay otras opciones, ¿no? Esta puede ser otra opción. Y bueno, eso ya es a criterio ya de las personas que quieran colocarle mayores detalles. No se olviden que la cartografía es un arte, ¿no? Y como tal, pues bueno, pueden darse diferentes facetas de esto, ¿no? De la cartografía. Sin entrar en mucho detalle, vamos a utilizar este color. Bien, aquí está interesante. ¿Qué más? Tal vez aquí esto, para que aparezca la letra, como pueden apreciar. El norte un poco se desfasaba porque estaba de color blanco, ¿no? Vean. Entonces tal vez sea más interesante un color negro, ¿no? Para que salga más notorio esto del norte. Bien. Otro aspecto importante es introducir una barra de. Bueno, es introducir el carimbo. El carimbo es un espacio en el cual se muestra información referencial del mapa, ¿no? Entonces, para introducir un carimbo, nada más vamos a utilizar figuras geométricas. En este caso, vamos a crear rectángulos que van a servir como encuadres para ir subdividiendo esto, ¿no? Bien, aquí tenemos una primera subdivisión, aquí tenemos todo el margen que podemos ocupar, todo el espacio que podemos ocupar para hacer el carimbo. Entonces, podemos dividirlo esto en tres partes para poder colocar acá el título, acá la leyenda y en esa otra parte referencias como la escala o el símbolo, el sistema de proyección, el datum, ¿no? Entonces, vamos a primero dividir esta parte. Vamos a generar unas guías más adicionales. Entonces, aquí podemos crear una guía vertical, poder hacer una división más. Entonces, en este caso la guía vertical, podemos irla recorriendo. Como podemos ver,
como teníamos una guía aquí a 25, tal vez esto lo podemos colocar a un valor de unos 5 centímetros más, ¿no? Adicionales, entonces 75, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces aquí ya tenemos una guía y tenemos que crearnos ahí un rectángulo que permita poder dividir esta sección, ¿no? Entonces a continuación acá nos vamos a crear un recuadro para la leyenda y otro recuadro para la finalmente para la otra opción de referencia. Tal vez un valor de 5 no sea muy tal vez quede corto, tal vez un valor de 6 podemos colocarle para que sea más grande el espacio que vamos a utilizar para el título. A continuación aquí la leyenda. Para la leyenda vamos a crear otra guía que nos permita poder dividirla. Para la leyenda podemos utilizar un valor de, por así decirlo, de 60 centímetros, entonces sería 145, ¿no? Tal vez un poco más. Valor de 60, 70, ¿no? 70, ya. Entonces aquí ya tenemos el espacio para la leyenda y podemos crear un rectángulo adicional para poder guardar, para poder generar este marco, ¿no? Ya bien, entonces vamos a colocar el título. El título en este caso se coloca con esta opción que se añade una etiqueta. Entonces aquí hacemos clic, un clic simplemente, y en esta opción vamos a ir cambiando, ¿no? Entonces aquí le ponemos mapa de municipios del departamento de La Paz. Mapa de municipios del departamento de La Paz, ¿no? Entonces, en todo caso esto se puede hacer más pequeño para que solo entre el tema de las letras. Bien, en este tipo de letra, acá en esta opción se puede aumentar el tamaño de la letra para que sea un poco más grande, para que destaque más. También se puede configurar el formato, por ejemplo, se le puede colocar en formato de negrilla para que sea más, para que resalte aún más. Y aquí en la alineación podemos colocar una dirección al centro, ¿no? Mapa de municipios del departamento de La Paz, ¿no? Acá en la parte inferior podemos colocar algunas imágenes, por ejemplo, algún logotipo de alguna institución, ¿no? Que ha elaborado el mapa, ¿no? Entonces aquí podemos colocar una imagen. Podemos dibujar acá un sector que nos permita tener la imagen. Y a continuación vamos a ir al directorio de búsqueda. En directorio de búsqueda vamos a ir seleccionando qué imagen podemos colocar. Como verán, el directorio de búsqueda está por defecto en esta carpeta. Pero uno puede añadir desde cualquier carpeta que tenga la imagen. Por ejemplo, yo puedo crear una carpeta, puedo buscar una imagen, por ejemplo, el logo del departamento de La Paz, ¿no? Entonces se pone el departamento y la imagen, y aquí podemos colocar el logo, ¿no? Entonces aquí aparecen diferentes logos. Tal vez un logo interesante puede ser este, digámoslo. Entonces copiamos, guardar imagen como mejor. Pueden crearse un directorio donde guarden imágenes, donde tengan una base de datos para futuros trabajos de imágenes. Entonces ahí pueden colocar escudo del departamento de La Paz, digamos. Entonces ya se está guardando, ¿no? SVG. Bueno, eso se va a guardar en formato, guardar imagen como en formato SVG. No estoy seguro si abre. A ver, vamos a revisar el tema de los mapas. Añadir. Busquemos documentos, imágenes, imágenes y solamente imágenes, ¿no? Selecciona solamente la carpeta. Entonces selecciona la carpeta de imágenes, selecciona la carpeta. Si QGIS ha podido bueno, ha podido reconocer ese tipo de formato, entonces va a aparecer acá en la parte inferior la imagen, ¿no? Como tal. Entonces aquí tenemos ya la imagen, que es el escudo. Podemos colocarla aquí, ¿no? A este otro lado podríamos colocar otro, tal vez el escudo de Bolivia, ¿no? Logo, escudo de Bolivia. Se hace la misma opción. Entonces, en este caso, imagen guardar como también. Y aquí le pueden poner, en este caso tiene un formato GIF, ¿no? Entonces, en el mismo lugar donde yo lo guardé, donde guardé la anterior imagen, también puedo guardar esta otra. De esa manera. Y para poder
ubicar eso, siempre hay que colocar la opción añadir, pero obviamente hay que incluir una nueva imagen acá, ¿no? Entonces acá se crea una nueva imagen, se va a directorio de búsqueda, en directorio de búsqueda nos vamos y como ya hemos introducido la carpeta por defecto, entonces QGIS reconoce rápidamente esta imagen, ¿no? Donde está incluida. Entonces ahora ya tenemos la imagen. Otra opción interesante que tiene que tener un mapa que tiene una información relevante es la leyenda, ¿no? Entonces la leyenda está ubicada en este sector. Introducimos la leyenda, clic, y a continuación dibujamos un rectángulo, ¿no? Entonces primero hay que ver qué cosas nos van a interesar acá. Por ejemplo, no solamente tenemos municipios y el resto de las poblaciones. El resto no sirve. Entonces acá en esta opción, seleccionando primero el objeto leyenda y a continuación en propiedades de elementos, vamos a ir eliminando estos objetos. Pero eso primeramente tenemos que ponerle para que quitar la opción actualizar, porque eso va a hacer que a medida que vayamos utilizando el proyecto se van a aumentar o quitando capas acá. Entonces, quitando esa opción, ya tenemos una selección manual de la leyenda, ¿no? Entonces ya, y esto es importante, se puede ir modificando esto. Municipio, se puede colocar simplemente municipio, o sea, se pone en, en sentido individual la leyenda, ¿no? Pues ya sabemos que va a representar a varios objetos, pero eso se representa un objeto puntual, ¿no? Entonces, como tal, hay que colocar solamente hay que colocarlo de forma individual, ¿no? Población, aquí podemos colocarlo entre paréntesis, eh, habitantes, tal vez para representar las unidades que tienen, ¿no? En este caso, población y habitantes. Entonces, acá en la parte superior, el título se puede colocar aquí, leyenda. Si nosotros lo achicamos esto, bien, podemos acortarlo. Pero lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bien, pues podemos ir recorriendo esta leyenda con las teclas del teclado, las flechas, ¿no? Ahora, para reducir el tamaño de esta leyenda, lo ideal es ir cambiando el tamaño de fuente, ¿no? Aquí en tipo de título, por ejemplo, que es el tamaño de fuente del título que es leyenda, se puede ir reduciendo, ¿no? Un valor de 14 está bien. Y para estos otros objetos están dentro del tipo de elementos, ¿no? Entonces ahí se puede ir reduciendo el tamaño. Pero obviamente un tamaño más pequeño significa menor visibilidad. Entonces ya tenemos de esta manera la leyenda, ¿no? Tal vez aquí me parece que fuera la guía demasiado, ¿no? Porque hay un espacio grande que se deja, entonces podemos colocarle acá que la guía va a tener simplemente un valor de 6 centímetros, ¿no? Entonces podemos recorrer esto y aquí adicionalmente podemos crearnos una guía horizontal para dividir esto en dos secciones, una parte que va a guardar la escala y algunas referencias del sistema de proyección del dato. Y acá en la parte inferior, las referencias de quién ha quién ha desarrollado el mapa y en base a qué información se ha desarrollado, ¿no? Bien, entonces vamos a crear una guía también horizontal, pero esta guía horizontal lo que va a hacer va a ayudarnos a dividir esta parte que está acá en la parte inferior. De aquí a acá, ¿cuánto tenemos de diferencia? Bueno, vamos del 240 al 260, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? 240 al 260, entonces, perdón, este es 240, de 260 a 215, ¿no? Entonces aproximadamente esto da un 45, ¿no? 45, entonces aquí vamos a colocar un valor de 215 más 30, 245, ¿no? 245 no es mucho. 225, 35. Ya, entonces con 35 ya tenemos aquí una parte para más o menos dividida para poder separar estos dos bloques. Ya tenemos la información, la separación. Ahora vamos a introducir una parte importante que es la leyenda, diré la escala. Hay diferentes tipos de escalas, entonces vamos a introducir con esta opción la escala gráfica. Acá está la escala gráfica, en propiedades de elemento, podemos ir cambiando eh, diferentes valores de esta escala, ¿no?
Entonces acá tenemos que la unidad va a ser en kilómetros, el multiplicador va a ser de 1. Podemos colocar un multiplicador diferente, por ejemplo de 0.5. Entonces aquí ya va a cambiar un poco la representación. Bien, las unidades, la anchura. ¿Qué unidad? ¿Cuánto de anchura va a tener esto? Estamos colocando por defecto 50 venientes. Podemos colocarle 20, va a ser más pequeño, ¿no? Entonces con esto se modifica el tamaño de la escala, ¿no? Para mi gusto podemos utilizar un valor más amplio. ¿Por qué? Porque estamos utilizando demasiado, es que estamos utilizando un valor de 65 unidades. 65, tal vez un 80. 80 puede ser, ¿no? Más interesante. Acá podemos reducir el espesor de esta barra. Podemos ponerle 2 milímetros. Ahora podemos ir jugando también con otros parámetros. Por ejemplo, el número de segmentos va a ser de anchura fija. Bueno, ¿qué más? La posición y el tamaño. Rotación, representación. Podemos ajustar la anchura de los segmentos. Vamos a colocar más segmentos acá. Tal vez 3. Entonces en este caso si colocamos 3 segmentos, entonces aquí lo ideal sería esto reducirlo a un 40, digamos, o a un 60. Ya con 50 va a salir mejor. Y de esta manera ya tenemos una escala, ¿no? Una escala gráfica mucho más interesante, ¿no? En esta parte, como les mencionaba, se podría colocar el sistema de proyección. Añadamos un texto más acá. Entonces aquí le pondremos UTM zona 19 sur. Y el datum es WGC 84, ¿no? Podrían colocarlo más detallado tal vez. En este caso por el tamaño. Un mapa en una hoja también carta no es muy grande, ¿no? Entonces hay que economizar siempre espacio, ¿no? Y aquí finalmente en la parte inferior podemos colocar algunos datos, por ejemplo, la fuente de donde se ha tomado información, por ejemplo, del Instituto Nacional de Estadística del año 2012, del último censo, que podría ser información relevante, tal vez, para poder tener el tema de poblaciones, ¿no? Y tal vez los límites municipales han obtenido del IGM, de las cartas topográficas, por ejemplo, de un año en que se han generado varias y se han actualizado bastante información, que es el 2005, ¿no? INE, aquí se coloca 2012, censo de población y vivienda, ¿no? Puede colocar igual mapa CPV, ¿no? Del censo de población y vivienda. Y aquí carta IGM, una carta, un número cualquiera, podemos colocar, digamos, el número 54865. No hay el 5, ¿no? En realidad hay hasta el 4. 4 cuadrantes, ya, bien. Entonces puede ser a modo de ejemplo, ¿no? Simplemente no son valores reales, bueno, no son datos reales, son datos ficticios, ¿no? Y aquí finalmente se puede colocar algún dato del autor elaborado por, aquí le ponen, podemos colocar el nombre de la persona que ha elaborado, por ejemplo en el caso de este, mi nombre, aquí elaborado por, y con las teclas del ratón, con las teclas, perdón, del teclado, las flechas, se puede ir moviendo esto tal vez de una manera más fina, ¿no? Elaborado por, y de esa manera ya tienen, ¿no? Ahí la información. Entonces aquí tenemos un mapa relativamente básico que se puede realizar con el software QGIS, ¿no? Más adelante les voy a enseñar más detalles sobre cómo ir elaborando mapas con mayor detalle. Una opción más que es interesante para terminar este primer tutorial sobre creación de mapas. Podemos ver el tema de cómo exportar los mapas, ¿no? En un formato que permite impresiones, por ejemplo, PDF, ¿no? Entonces podemos exportar en PDF. Aquí tenemos la opción. Podemos guardarlo en cualquier parte donde nosotros tengamos guardada la información. Generalmente lo ideal es tener una,
un lugar organizado donde podamos introducir esta información. Entonces yo generalmente, por ejemplo, como genero varios mapas para varios proyectos, entonces dentro de la carpeta del proyecto coloco aquí una subcarpeta que se va a llamar mapa y dentro de esa podemos colocar ahí, por ejemplo, municipios, ¿no? Podemos guardar y automáticamente se va a ir guardando, se va a crear, ¿no? Cuando ya terminado de crear, aquí sale un aviso en color verde. Entonces ahí ya nos indica que se ha creado el mapa, ¿no? Entonces cartografía temática, mapa y aquí municipios, ¿no? Entonces aquí automáticamente ya tenemos el mapa que hemos generado. Vean con el detalle que hemos podido realizarlo. Siempre eso se puede mejorar, obviamente. Ahorita estamos nada más haciendo unas primeras prácticas que más adelante vamos a poder ir mejorando, ¿no? Bueno, con todo esto acabamos y muchas gracias por su atención. Me despido hasta un siguiente tutorial de mapas con QGIS u otras herramientas que son útiles para el campo de los sistemas de información geográfica. Muchas gracias, mi nombre es Diego Tola. Hasta la próxima.